Quisiera leer un texto del libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 470. Dice así la palabra de Dios. Ha llegado el tiempo cuando aún en la iglesia y en nuestras instituciones, algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Pero Dios guardará todo lo que se le ha confiado. Acerquémonos a Él para que Él se acerque a nosotros. Presentemos un testimonio claro y directo que esto está sucediendo, usado por los que se han apartado de la fe y que no debemos unirnos con ellos. Por medio de los que se apartan de la fe, se ejercerá el poder del enemigo para descarriar a otros. Y quisiera también compartirles un texto de la palabra de Dios que se encuentra en Génesis 11. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios. En ese entonces se hablaba un solo idioma en la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrían lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso, a la ciudad se le llamó Babel, porque allí fue donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y donde los dispersó por todo el mundo. Hermanos, la palabra Babel, Babilonia, es Babel, que significa confusión. De esta palabra se deriva el término barboteo o balbuceo. En Apocalipsis, Babilonia es símbolo de confusión espiritual. Los constructores de Babel alegaron que no se podía confiar en Dios. Probablemente los que se opusieron al proyecto fueron severamente ridiculizados, perseguidos y se les hizo aparecer como legítimos enemigos del bienestar común. Pero a pesar de sus objeciones, el plan fue aprobado y comenzó la construcción. Babel era el monumento a las falsas suposiciones humanas. Hay al menos 6 maneras en las que la Torre de Babel se constituye en un modelo para todos los subsiguientes engaños creados por el hombre que está dirigido por Satanás. Primero, hermanos, Babel era un monumento a la salvación por obras. Los constructores de la tierra, de la torre no eran ateos. Sus bisabuelos sobrevivieron el diluvio 100 años antes. Así que su plan básico era erigir una torre que llegara al cielo y trabajaron con el pretexto de querer estar más cerca de Dios. El diablo ideó esa torre que debería ser un sustituto sutil de aquella escalera que conecta el cielo con la tierra, Jesucristo. Hoy y en ese tiempo y por toda la historia de la humanidad, cada doctrina falsa contiene un error en Babel. El error es que el hombre puede salvarse a sí mismo trabajando desde la tierra hasta arriba, pero la salvación en realidad es la iniciativa de Dios. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Segundo, Babel
era un monumento al orgullo humano. El objetivo principal de un cristiano debe ser siempre la gloria de Dios, glorificar su nombre. Jesús nos dice en Mateo 6:9, vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por contraste, el propósito manifiesto de los hombres para elegir esa torre era: hagámonos un nombre a nosotros mismos. Es interesante, hermanos, que la palabra denominación significa unir bajo un nombre. Y sabemos que muchas denominaciones salieron y nacieron para que los líderes pudieran hacerse un nombre. La Biblia nos dice: la soberbia precede a la ruina y la altivez de espíritu a la caída. Tercero, era un monumento a la desobediencia de la humanidad y un desafío a la voluntad de Dios. Después del diluvio, el Señor les dice a los hombres: fructificados y multiplicados y llenad la tierra. Se les ordenó claramente que se dispersaran por todo el mundo y que repoblaran la tierra, de modo que la confederación de Babel fue fundada en rebelión al mandato de Dios. La gente creía que la fuerza dependía de su poder. Dios colocó la primera familia en el huerto, pero los constructores de Babel, así como Caín, decidieron construir una ciudad. Como muchos no creyeron en Dios. Cuarto, Babel era un monumento a los logros humanos. La sabiduría y técnicas empleadas en la construcción de esta colosal edificación eran lo más avanzado en aquel entonces. Se esperaba que al terminarse la majestuosa torre deslumbrara a todo el que la contemplara y trajera gloria y atención a los diseñadores e ingenieros. Intentaban desviar la atención de la gente de la creación de Dios y dirigirla hacia las obras humanas. Hoy, hermanos, muchos están dispuestos a pasar por alto las enseñanzas falsas y están dispuestos a seguir esas enseñanzas falsas y se alejan del plan de Dios. Quinto, era un monumento a la incredulidad en Dios y en su palabra. Dios había dado un pacto y lo había sellado con un arco iris, diciendo: no habrá más diluvio para destruir la carne. Pero los arquitectos de Babel dudaban de la palabra de Dios. Uno de los propósitos para la construcción de esta torre era que fuera más alta que el nivel del agua. Y si Dios no cumpliese con su promesa, ellos podrían salvarse. En vez de confiar en Dios, que había dicho que los protegería, que había dicho que no iba a volver a destruir la tierra, ellos pusieron su confianza en una torre, en Nimrod y en las murallas de la ciudad. Sexto, era un monumento al cielo en la tierra. Una y otra vez el hombre ha tratado de crear un reino en la tierra que elimine a Dios y la necesidad de alejarse de pecado. Por ejemplo, para la época de Nabucodonosor, la ciudad de Babilonia había crecido tanto hasta que se había convertido en una descarada falsificación de la Jerusalén celestial. Tenía grandes murallas, diseño cuadrado, jardines colgantes. En el centro, para imitar la gloria del Edén, pasaba un río, una deslumbrante abundancia de oro y un inmenso río que fluía por todo su centro. Fue muy débil el intento del hombre para duplicar la gloria y el poder de Dios. En contraste, nosotros, los hijos de Dios,
Esperamos aquella ciudad cuyo constructor es Dios. En Babel, Dios confundió el lenguaje del hombre, de modo que sus habitantes no pudiesen unir en rebelión contra él. Hermanos, en estos días el diablo está utilizando todos los medios posibles para unir nuevamente a los humanos en rebelión. Las redes de informática, viajes a grandes velocidades, las comunicaciones están ayudando a colocar los cimientos de esta torre final para la glorificación profana del hombre y del diablo, hermanos. Apocalipsis nos habla de esta nueva Babilonia como una triple unión que se consolidará para formar el último baluarte. El apóstol Juan lo describe de la siguiente manera en Apocalipsis 16, 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hermanos, estos 3 poderes representan las grandes iglesias mundiales, juntándose para reunir a las naciones en una causa común. La iglesia católica, la iglesia protestante y el dragón, por medio de otras creencias, se unirán en asuntos claves, pero no basados en aquellas verdades que se encuentran en las escrituras. Y el Señor hoy a cada uno de nosotros nos está mandando un mensaje de alerta, porque muchos mensajes están entrando en el mundo que son mentira. Muchas falsas doctrinas que provienen de estos 3 espíritus aún están entrando a nuestro medio, y precisa que tú y yo exaltemos la verdad, precisa que tú y yo vivamos la verdad y proclamemos la verdad al mundo. No nos dejemos engañar, hermanos. Falsas doctrinas, falsos mensajes están entrando aún a la iglesia. Y tú y yo tenemos que ser atalayas, tenemos que ser mensajeros para que esa torre que están intentando construir, esa nueva torre que están intentando construir todos los poderes de este mundo, no se haga, para que nosotros podamos construir, pero un mensaje para la honra y la gloria de Dios, para que tú y yo seamos esos heraldos. Dejemos de tener comezón de oír y busquemos la verdad de Dios en su santa palabra. No nos dejemos confundir, es tu alma la que está en fuego. Al principio, hermanos, esta triple alianza usará argumentos piadosos y convincentes para exhortar a todos a unirse a su movimiento, y trabajarán en conjunto. Luego se establecerán sanciones económicas en contra de los que no cumplan. Dice Apocalipsis 13:17 que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Todos, hermanos, todos en este mundo tendremos que decidir si obedecemos los mandamientos de Dios o las leyes del hombre. La mayoría será persuadida a negociar, pero ni aun las más severas medidas podrán sacudir los cimientos sólidos de tú y yo, de los fieles. Si nos aferramos a Cristo, en Él venceremos, mis hermanos. Eventualmente esta potencia religiosa política fijará una fecha inclusive para una sentencia de muerte. Dice Apocalipsis 13:15, y dará muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Pero mis hermanos, como en los días de Noé, de Esther, perdón, cuando se concertó un decreto para exterminar al pueblo de Dios, nuevamente el Señor confundirá sus planes a último momento, volteará las mesas sobre los malvados. Justo antes que Jesús venga, los que se han rebelado contra el Señor se volverán uno contra
otro como lo hicieron en Babel, y su unión se disolverá. Y la gran ciudad se partió en tres partes, dice Apocalipsis, y las ciudades de las naciones cayeron, y Dios se acordó de la gran Babilonia. Hermanos, hay un mensaje especial. Hoy hay espíritus seductores que están vagando por todo el mundo tratando de destruirnos, aún dentro de nuestro medio. Esas falsas doctrinas, esos falsos mensajes de estos tres espíritus inmundos están tratando de invadir al pueblo de Dios también. Pero tú y yo tenemos que estar alertas. Tú y yo tenemos que ser aquellos mardoqueos, aquellos atalayas, que a pesar de proclamamos que tenemos un Dios grande y que en Él confiamos y que no importa lo que nos pase, nuestra seguridad está en Cristo Jesús. Ante el colapso y la ruina de Babilonia espiritual, no debería sorprendernos, hermanos, que Dios nos haga un llamado tan apasionado para que no seamos destruidos. Él nos proclama con grande voz: ha caído la gran Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibiráis sus plagas. El Señor hoy anhela más, sacar a su pueblo fuera de las confundidas religiones apóstatas, de esa Babilonia espiritual, y traerlo a la verdad de Canaán. La Biblia nos señala claramente que en estos postreros días habrá solamente dos grupos: los que permanezcan en Babilonia espiritual seguirán a la bestia, recibirán su marca y finalmente serán destruidos. Los otros, los fieles, los que obedecen a Dios, los que reciben el sello de Dios y siguen al Cordero de Dios, ellos tendrán unas características claves. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vivir en Babilonia, mis hermanos, mundanamente puede ser cómodo y conveniente, pero solo aquellos que estemos dispuestos a enfrentar la oposición, a negarnos a nosotros mismos y a seguir a Jesús a la tierra prometida, seremos salvos de las plagas finales que descenderán sobre Babilonia. La recompensa del cielo, mis hermanos, excede infinitamente cualquier sacrificio. Yo te invito a seguir a Cristo ahora. Mañana puede ser demasiadamente tarde, mis hermanos. Hay doctrinas falsas. Hay muchos runes diabólicos que están llegando aún a nuestro medio, y que el Señor quiere exhortarnos, que el Señor quiere prevenirnos y nos está previniendo para que no escuchemos esos espíritus de demonios, esas falsas doctrinas, que nos afiancemos en la verdad. Venceremos. Tú y yo en Cristo podemos ser más que vencedores, pero nos precisa salir de Babilonia, nos precisa alejarnos del mundo en sus doctrinas y en sus vidas como las viven. Nos precisa acercarnos a Cristo y hacer la obra y la misión que Él nos ha encomendado. Babilonia puede estar entrando a tu vida. Babilonia puede estar entrando en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Babilonia puede estar entrando inclusive en la iglesia. Pero hoy es el día de la salvación. Hoy podemos con Cristo vencer. Es menester salir de Babilonia, no es menester dejar de actuar como actúa el mundo y vivir como los hijos de Dios verdaderos, que a pesar de las circunstancias y que a pesar de lo que venga, proclamaremos como aquellos 4 hombres en Babilonia: no adoraremos, no nos arrodillaremos y no estaremos ante esa estatua, porque nosotros sabemos en quién hemos creído.
Y sepa, oh rey, que ese Dios nos protegerá, decían estos fieles. Y si no, tampoco te serviremos, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, esos son los hombres que necesitamos ahora. Hombres que dejen de tener comezón de oír y empiecen a escuchar más la iluminación de Dios a través de su santa palabra. Que dejen que el Espíritu Santo los guíe, que dejen que sea el Señor el que ilumine su camino. Si así lo hacemos, venceremos. Si así lo hacemos, estaremos con Jesús por toda la eternidad. Yo quiero y sé que ustedes quieren, hermanos, con Cristo todo lo podemos, porque en Él somos más que vencedores. Muchas gracias. Dios los bendiga.